no es mi fuerte necesariamente. Sí, así es, así es. Eh, Otra cosa que me acabo de dar cuenta, el hecho de hacer que se vuelva sordo Ujú. en la regla 3, en el caso de la G que va a G y de la B que va a F, no pasa nada porque esos sonidos ya Ajá, existen. Pero de la D da C, que es un sonido correcto, que el español chileno no tiene. Y cuando caen exactamente, los H's, eso se volvería un nuevo fonema. exactamente. Restringido a Sí, partes muy específicas, a palabras muy específicas, lo sí, cual sí, al sí. menos a mí personalmente me hace sentir que podría colapsar en algún otro muy rápido, porque de nuevo Mm, no hay tantas palabras donde se da esa armonía perfecta de tener un determinante que termine en S seguido de una D. Em, entonces, si bien funciona pero para esta idea como de mutación, sí, th como sonido, ese sonido que representamos con la letra griega teta, que es el que está acá, lo voy a poner acá bien, bien grandecito. Este sonido que encontramos en la típica Z del español europeo, azar, cazar, cocer, canción, también escrito con C en algunos casos, eh, o en idiomas como el griego, en theos, por ejemplo, o en como en inglés, inglés. escrito Claro. normalmente con TH, ¿ya? Como en thing o en think. Este sonido es raro, lingüísticamente hablando. Es raro en el sentido de que es poco común. Muy pocos idiomas lo tienen. E incluso idiomas que lo tienen generalmente tienen dialectos que lo han convertido en alguna otra cosa. O que no lo pronuncian de la misma manera. Hablando de opciones, de qué opciones tenemos, muchos dialectos de inglés de zonas como Irlanda o India, por ejemplo, pronuncian este sonido de th como una T. Entonces, en lugar de esto está en qué tamaño, en 15. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, teeth para dientes, dicen teeth. O dicen, en lugar de thing, dicen thing. O en lugar de think, dicen think. Eh, o en otros casos, en otros dialectos de inglés también, como en algunos del sur de Estados Unidos o el vernáculo hablado por la comunidad afroamericana y también en el área de Londres, y es uno que se está expandiendo harto. Otra opción es que esta za nos dé una F. Es el otro cambio común en este caso. Entonces, en ese caso, mucha gente en Londres, en lugar de decir thank o thank, como en thank you, dicen thank you. O thing en lugar de thing. Ese es otro de los cambios posibles. Eso puede pasar porque esta th se hace entre medio de los dientes, pero dejando salir el aire con turbulencia porque es una fricativa. Pero si yo detengo eso, me queda una T, en el mismo lugar. Y como esto se hace cerca de los dientes, si yo me muerdo un poquito más la lengua, f, o el labio, paso a tener una F. Entonces, son sonidos que están cercanos. Y como están cercanos, pueden cambiar de uno al otro. Esto es Otro algo que cambio pasa. posible, otro cambio posible es el que hizo el español, de transformar la C a C. El problema acá es que el español en realidad no la transformó de th a una S. Claro, tuvo un intermedio Correcto. eh, espirante, Exactamente. espirante dental. Claro. Sí, Sí, sí. Así como solo para no desviarme como en exceso, voy a mencionar lo siguiente. Del español, de la transición del español medieval al español moderno, hay un cambio que se llama el reajuste de las sibilantes. Sibilantes son un tipo de fricativas, en definitiva. No vamos a entrar en muchos detalles, voy a dejar algo en la descripción también. Y un video que de hecho ilustra esto mejor de lo que yo podría en este momento. Pero dicho mal y rápido, habían dos tipos de S's en la última etapa del reajuste de las sibilantes en español.
Teníamos la S castellana original proveniente del latín y el protoindoeuropeo, que es la que todavía se mantiene eh, en español europeo estándar. Esa S, sal, coser, etcétera. Que esa S se le considera como una S retraída o con una posición de la lengua un poco más retraída. Y la podemos representar, si me permiten solo un segundo, con, entre otras formas, porque hay varias formas de representar esta, lo podemos hacer con este simbolito que es como un dientecito o un hueco, ¿ya? Teníamos este sonido y teníamos otro representado por también una, lo podemos representar también con una S, pero con este símbolo de dental, de esta manera. Entonces, la que está a la izquierda es la S castellana, SSS, como en palabras como sal, por ejemplo. En cambio la otra la teníamos en palabras como, bueno, solo por poner esto, palabras que se diferencian por esta, ya, vamos a escribir, voy a dejar el simbolito a pesar de que esto no es alfabeto fonético internacional completamente, pero teníamos palabras como em, coser, que sería coser de coser una ropa. Y este coser, que es esa S que nosotros decimos acá en Latinoamérica, habría sido coser de cocinar, ¿ya? Y lo que sucede es que estos dos sonidos evolucionan de manera distinta en el norte de España y en el sur de España. En el norte de España esta S, que se le considera laminodental, que es la que pronunciamos hoy en día en Latinoamérica, esta S lo que hace es para distinguirse más de esta S, se adelanta más a la boca, S, y de ahí tenemos em, este sonido de Z, como en cocer, en cazar, en canción. Y esta S se queda como S en el norte de España. Pero en el sur, lo que hacen estas dos es que la S castellana colapsa en la otra. Y ambas se funden en una S. Sin hacer. Entonces pierden la distinción. Entonces, por eso coser y coser pasan a pronunciarse de la misma manera. Y esto pasa en el sur de España. Y de ahí, porque es en el sur de España y la mayoría de los puertos de los que zarpan los colonos a América estaban en el sur de España, en Latinoamérica heredamos el no tener esta distinción. Pero claro, en este caso, por eso digo que no es necesariamente que, solo para que lo dejemos como clarito, que no es que nosotros hayamos como corrompido la Z española acá en Latinoamérica, simplemente nosotros tomamos un camino distinto para resolver qué hacer con estas dos S. Eh, y el resultado fue, en este caso, colapsarlas en la que tenemos hoy en día. Eh, pero de todas maneras, el cambio de pasar de una Z a una S tampoco sería nada raro, como solo para igual aclararlo. Sí, 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 sí. Sí, perdona la tanta No, está vuelta bien. para llegar a lo mismo, Rafa. Entonces son como Está bien. algunas de las opciones. Igual el cambio de Z a F eh, tan común que de hecho es un cambio del protoitálico al latín, por ejemplo. Sí, Ese sí, te lo sí, sabías, ¿no? sí, 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 ese sí. Sí. Y creo que también que pasó en algunos dialectos celtas, si mal no Ajá, recuerdo. correcto, correcto. Sí. De hecho, gente, muchas palabras que heredamos en latín que tienen F, algunas eh, vienen de otras Fs, pero otras vienen de Thus. De hecho, por ejemplo, del latín facere, que es hacer,
Facere viene de una forma antigua, Zacere, por ejemplo. Eh, entonces, de perfecto habríamos tenido antes perfecto. Lo cual igual. Y de hecho, si no me equivoco, fuerza también de latín fortia era Thortia en protoitálico. Entonces estaríamos hablando, si esas palabras se hubiesen mantenido con tha y hubiesen sido prestadas al inglés, estaríamos hablando no de may the force be with you, but may the thorns be with you, lo cual sería bastante curioso. En fin, eh, mi punto es igual, pocas palabras tendrían estas tha, entonces una opción acá es ver qué hacemos con ella. Sí. Si la fundimos con la F que estaríamos teniendo de la V, como en las facas, o si la cambiamos a algo distinto, si la fundimos con T o tal vez con una S. Cualquiera de ellas es plausible. Pero al menos yo personalmente, y esto lo podemos obviamente conversar, yo personalmente siento que no deberíamos dejarla como za. Sí, no, no estoy de acuerdo. Se me acaba de ocurrir una idea, pero la voy a anotar porque es medio compleja. Ujú. No con respecto al hacer específicamente, pero a cuándo convertirla en otro sonido. Y Ok, te lo mismo. escucho. Básicamente, o sea, esta es solo una idea que lanzo así. ¿Qué pasaría si hacemos un cambio como el que hizo el español desde el latín, de hacer que varias Uf. Fs al principio de palabra se transformen en Hs, en ja? Pero hacer que, no en todo caso como en flor, que no pasó a flor, Claro, claro. eh, o sea, y quedaría la F en algunos casos, pero que la C, si pasa a F, quede en todos los casos. Ok. Entonces, no sé, por ejemplo, La F se eh, devocaliza primero y después la za la claro, reemplaza en la misma posición. claro, o sea, por ejemplo, algo como eh, fuera, daría algo como fuera, pero los dos, quedaría los dos, eso puede Ujú. dar los dos, y eso se puede generalizar tal vez a tener zos, no sé, perdón, fos, O bueno, y eso fo, no daría, porque eso no daría fos. la S final alarga también. Sí, claro, claro, tienes razón, claro, claro. Entonces, si nosotros Fo. escribimos esas de acá, tenemos los Entonces, dos dos y... no va muy a menudo con el artículo, pero tipo dedo, cedo, fedo, feo de hecho, claro, porque porque la también D, perdemos la... Sí, 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 sí. lo feo, lo feo, Ah, feo. claro, Bueno, después claro, que de hecho, sí, 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 hay que entiendo, ver entiendo después. tú, porque Sí, ya, sí, sí. tenemos los dedos y tenemos, y de hecho tenemos los dedos y los feos, por ejemplo, Pero que, una palabra como feo, si la F cambia a H, tenemos pares como los feos, o lo feo y lo geo. No sé, por ajá, ejemplo. Se me correcto, acaba de ocurrir. correcto, correcto. Entonces, claro, si nosotros de nuevo escribimos esto así como, de nuevo dicho así como mal y rápido, voy a tomar prestado esto de acá. Uy, ahí. Y voy a deshacerme de lo del ATR porque dijimos que esto por el momento no lo vamos a hacer. Al menos no por ahora. Entonces, tenemos estas dos. Los dedos. Entonces, los dedos y los feos. Entonces, hasta ahí Mm, estamos. mm. Y esto de acá voy a acercarme solo un poquito más
perfecto. Y entonces, en primera instancia teníamos esto de que ya, ok, cae la da, y la D se ensordece. Entonces acá todavía estaríamos manteniendo perfectamente la distinción. Sí, Los feos, ok. Eventualmente lo que hacemos después es que perdemos las S si tenemos vocales largas. Em, Tenemos que decidir qué vamos a hacer con sí, esa, con combinación con esa vocal combinación o EO. larga. Eh, Mira, solo por esta vez vamos a vamos a decir que esto vocaliza en W, y en este caso se alargaría la que está acá porque esto es un diptongo. Me Los parece bien. CEU, los CEU. Lo feo, Y lo acá, feo. y acá esto le pasaría algo parecido. Los FEU y los CEU. Y luego lo que tú sugieres entonces es que eh, primero, y esto lo pongo así para ilustrar que esto pasa primero en secuencia de arriba hacia abajo, lo que tú sugieres es que esta F debucalice en H, Ujú. y tenemos los heu, y luego de que eso ya sucede, esta za eh, se funda con F, básicamente tomando su lugar. Los Claro. feu, los feu y los heu. Sí, me parece, me parece súper. Y también estaba pensando justamente con ese nuevo fonema G de una F pasada. Ajá. ¿Qué pasaría en el caso de tener un artículo plural, o sea, que termine con H, pero que la palabra que le sigue empiece con vocal? Por ejemplo, los otros. Sé que en muchas partes de Chile se pronunciaría los otros, ¿no? Sí. En esos casos, eh, como consideramos muchas veces que el artículo se pronuncia con la palabra, como la H está entre dos vocales, Ujú. no podremos hacer tipo que se quede y que después conviva con esa nueva H que vino de la F. O Tipo, sea, los otros queden como los otros. supongo que lo que podría pasar en ese caso, asumiendo que no perdamos la H también intervocálica, eh, sería tal vez una cosa que el español no ha hecho en mucho tiempo. De hecho, no se me ocurre en este momento una instancia en la que lo haya hecho, debe haber alguna que simplemente estoy ignorando. No sé cómo se dice, no sé cómo se dice este término en español, pero se llama en inglés rebracketing. Sí, 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 sí. que básicamente para los que no están viendo, es básicamente que, como de nuevo acá lo que estamos planeando es que una comunidad de hablantes de español chileno quede aislada de la civilización. Una cosa que puede pasar es que se pierda, o al menos se deje de estar tan generalizado el acceso a la escritura, y por lo tanto la gente deja de estar tan consciente de cómo lo que habla está conectado con lo que está escrito. Y en estas instancias puede pasar un fenómeno que sí que ha pasado harto en el inglés y en otros idiomas como el holandés, y por eso puedo dar un ejemplo de lo siguiente. La palabra inglesa nickname, por ejemplo, viene de una forma antigua que es eh, ekname, ekname, donde ese ek, que es cognado con el alemán auch, significa básicamente otro. Entonces es literalmente otro nombre, un sobrenombre, ¿no? Entonces lo que pasó en germánico en el caso del inglés es que tenemos el artículo indefinido, an, y
La gente que ha aprendido inglés en algún momento recordarán que decimos a antes de una palabra que empieza por consonante y an antes de una palabra que empieza por vocal. Básicamente para evitar tener situaciones donde tenemos dos vocales juntas. Nadie dice a elephant, todo el mundo dice an elephant. Ya, entonces, lo que sucede acá es que la gente que era mayormente iletrada en el tiempo del inglés medieval veía veía palabras como an ekname y pensaban que esta palabra en realidad debe haber sido a nekname. Entonces lo que hacen fue, como estas se pronuncian juntas, decidieron que en realidad esa, inconscientemente obviamente, que esa N era parte del comienzo de la palabra que seguía. Y de ahí tenemos nickname, que evoluciona naturalmente a nickname en inglés moderno. Este proceso se llama rebracketing en inglés. Sería literalmente rebraqueteo en español, pero no sé si ese es el término que se utiliza en español. Y acá lo que sugiere Rafa es que este mismo fenómeno podría pasar con situaciones donde tenemos palabras que conviven muy seguido entre ellas, que donde esa final de la S aspirada se podría reinterpretar como una H que está en realidad al principio de la palabra que viene. Eh, Dijiste en tu Claro, caso los ocho, ¿verdad? sí, 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 sí. Claro. Em, que de hecho, bueno, al menos esa pronunciación así podría tanto de ser de esto como, como de esto, siguiendo esa forma de pronunciación. Concentrémonos en la que está acá a la derecha, porque lo que sería en alfabeto fonético internacional, usando este sonido de acá, porque vamos a ir a la forma un poquito más progresiva del cambio. Tenemos los hoyos. Y necesito esto acá. Porque básicamente, como esto se pronuncia todo junto, los hoyos. Lo que podría pasar acá, bueno, los hoyos y la joya también. Lo que podría pasar acá que sugiere Rafa es que eventualmente la gente, si es que sucede este otro cambio de que la F pasa a una H, de que la gente empiece a reinterpretar esta palabra de acá como que en realidad es combinar lo con una palabra que empieza con H. Que para no hacerme tanto voy a inventar una manera de escribir esto. No, vamos a usar una TR de todas maneras. Eh, que básicamente como que fuera lo hoyo. Que la palabra para otro en realidad fuera hoyo. En lugar de ser otro. Porque se interpretaría esa H como que en realidad está al principio de la palabra que viene. Lo Claro, cual, y sí. eso sería, porque en español hoy en día creo que no pasa mucho porque la gente sabe que una S al final indica plural. Y si uno dice una palabra en plural, sabe Exacto. que tiene que haber una S al final del artículo. Ujú. Pero en esta versión del español, el artículo, en la mayoría de los casos, como está delante de consonantes, la H se perdería siempre. El artículo plural sería lo. Y cuando Correcto. la gente ve una H, podría interpretar que en realidad esa H estaría en la palabra de base, en la palabra, Exactamente. no en el artículo. Exactamente. Bueno, entonces tenemos tarea para la próxima semana, que Sí, es definir entonces, bueno, la próxima semana vamos a hablar de qué pasa cuando perdemos Badaga. sí. Claro que al final Y hoy no hablamos mucho de los hiatos. no, al final no. Em, y vamos a y vamos a definir qué pasa con este nuevo fonema za. Sí. En- Hoy en realidad, más que ser la vida de un hiato, vimos la muerte de la S. Exactamente.
Así es. Ahí, bueno, y tenemos que conversar lo del ATR. Sí, también, también. Sí. Entonces, bueno, mi sugerencia o mi comentario, gente bonita de YouTube, es lo siguiente. Déjenme volver acá a la cámara más grande. Eh, y bueno, vimos hartas cosas, más que nada relacionadas con la pérdida de la S. Y tenemos tarea que hacer. Tenemos muchas cosas todavía en la lista y en realidad todavía no hemos llegado al punto en el que podemos como hacer mucha muestra de cómo quedaría esto en oraciones o en algún tipo de discurso. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar. Si tienen algún texto que les interese mostrarnos para que podamos usar de traducción, algo corto que crean que podamos transformar en nuestro nuevo español chileno, o tal vez debería decir nuevo español chileno, eh, por favor déjenlo en los comentarios. Más que nada eso, y recordarles que, claro, si les gusta este video, los invito a darle like y compartirlo si tienen algún conocido que le guste la lingüística. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales también abajo en la descripción. Todas nuestras fuentes y los conceptos de los que hablamos también van a estar agregados ahí. Si están viendo esto en el futuro. Y nada, ha sido un placer. Rafa, ¿algunas últimas palabras? Sí. No, lo mismo. Un placer. Tenemos mucho de lo que hablar. Así es, así es. Entonces, eso es gente bonita. Así que desde París y Santiago les deseamos una buena tarde y una buena noche. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau, chau.